8 de la mañana, 21 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo estás? Buen día, Ari. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, acá, con los anuncios de la carne, lo de Martín Guzmán el día de ayer. Tenemos de todo para hablar en Y el materia Club de París. económica. Sí. Sí, ¿Por cuál querés tenemos. arrancar? Arranquemos por la carne, Dale. que me parece que es el que genera más interés. Bueno, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, humildemente, ratificar mucho de lo que hemos dicho en el programa. Bueno, también lo ha dicho Roberto en el pase y cómo vamos analizando el sector. Tiene mucho sentido para poder entender las medidas que se tomaron. A ver, en primer lugar, hay en el cortísimo plazo, porque esto es hasta el 31 de agosto, una limitación de las cantidades a exportar. Esto significa que efectivamente había un nivel de exportación de los cortes que consumimos las y los argentinos elevado, que estaba haciendo ruido en la oferta local de esos cortes. Lo digo porque esto fue un punto de polémica durante mucho tiempo, ¿no? Estaba la biblioteca que decía, no, a China siempre le exportamos lo que no comemos, no es un problema. Y estábamos quienes veíamos algunos números y decíamos, che, me parece que a China se le están exportando cortes que sí comemos. Sí. Bueno, esto lo confirma porque va a haber una limitación hasta el 50% de la exportación mensual del 2020 para lo que es este año, y que en algún punto, digo, haciendo algunas cuentas, yo no tengo los datos específicamente que basaron la toma de decisión, pero haciendo algunas cuentas uno se da cuenta que el 75% de la exportación es a China. Si vos en algún punto estás limitando el 50% la exportación mensual y la estás llevando al nivel del año pasado, bueno, estás limitando específicamente la exportación de esos intermedios a China, que son más o menos el 40% de la exportación a China. Quizás lo mareé con los datos, pero los valores, tanto de reducir el 50% de la exportación al nivel del año pasado, como de limitar la exportación de algunos cortes en particular, que hay un listado, son directamente teledirigidos, diría, a no exportarle a China, que es nuestro principal comprador, esos cortes que nosotros comemos. O sea, todo va dirigido hacia el mismo lugar, que además la aduana ya había también detectado que había algunos rubros de exportación a China que se declaraban como esos cortes que en realidad nosotros no comemos o que no sirven, o los despojos, y en realidad sí eran carne que se consume por humanos, ¿no? Bien. Bueno, eso me parecía importante como primer punto. Esto resuelve el problema de la sábana corta entre el mercado interno y la exportación, yo diría en su conjunto, y no. La verdad es que esto es una medida de corto plazo, esta que acabo de mencionar, el primer punto, hasta el 31 de agosto, que va relajando, por cierto, la exportación y también relaja la tensión con el sector, porque esto se decidió el 20 de mayo y todavía seguía vigente el cese de la exportación, pero no te resuelve el problema. Lo que me parece más interesante es lo menos medible o mensurable en el corto plazo, pero es lo que hay que hacer, es lo del plan ganadero. Nosotros lo hemos dicho, yo planteé la idea del engorde, que es un tema, porque te aumenta la cantidad de kilos producidos si engordás más o no el ganado. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no solo es un tema de cabezas, sino que es un tema de peso. Sí. Y efectivamente hay un retaseo en el peso porque el maíz está caro y porque no quieren invertir en maíz. Entonces hay ahí una apuesta que tiene que ser la verdadera solución, porque esto, a ver, si el mundo decidió a comprar carne de Argentina, esto va a ser sábana corta forever. Va a ser siempre así. O sea, no es que en algún momento va a dejar de ser así. Y no está mal que exportemos, ¿eh? No está mal. No es un drama, no es algo para andar llorando. Me parece que lo que hay que hacer es garantizar que el mercado interno pueda comer y pueda comer a un precio accesible. Y le decís al sector, mira, todo lo que vaya por arriba de esa cantidad que necesita para el mercado interno, bueno, lo exportás. Entonces ahí tenés incluso un aliciente, engordá el ganado,
genera más cabezas, lo cual significa obviamente un rol del Estado fuerte porque hay una competencia entre la frontera agrícola y la frontera ganadera. De hecho, los especialistas del sector, yo no soy especialista en el sector y estaría bueno que aparezcan un poco más algunos que conocen bien el sector, te dicen, a ver, aumentar el stock te puede llevar mínimo 2 años. Aumentar la cantidad de cabezas. Sí. Ahora, engordar esas cabezas es más rápido. Es más rápido, exactamente. Hay una cuestión, no muchísimo más rápido, pero es más rápido, sí. Y además las dos cosas tenés que hacer, no es una, es las dos cosas. Esto es importante porque Argentina, de nuevo, no lo va a resolver si China decidió comprar, si además, bueno, tenemos cuota Hilton, tenemos una serie de compromisos de exportación que son muy buenos para el país. A ver, también pongámoslo en dólares, son 3.000 millones de dólares, posiblemente esto baje, no sé si a la mitad, los cálculos que tiene producción, la cantidad de dólares que recibe la Argentina por esto, para mí es un sacrificio muy importante que hay que hacer finalmente. Ahora, en dólares vos estás discutiendo Club de París y el alivio financiero que anunció Guzmán ayer es 2.000 millones de dólares. O sea, los valores en algún punto se tocan y lo que sacás de un lado después lo tenés que poner en otro, ¿viste? Argentina es así, es sábana corta. Último tema, precios. Sí. Ellos además anunciaron un listado de cortes que fue difundido con precios populares, porque esto se va a relanzar estos días. Por ejemplo, tira asado a 359 pesos, vacío a casi 500 pesos, matambre 550 pesos, cuadrada bola de lomo 515, tapa de asado 429, es decir, precios bastante accesibles. Sí. Yo ahí diría, está bien, digo, esto hay que hacerlo y hay que garantizar la presencia de estos cortes en carnicería. Hay que decir que es muy difícil que esto pase, además en el corto plazo y con una extensión territorial que cubra el país, con lo cual yo diría que son dos cosas que van en paralelo, digo. Tendría que bajar el precio de la carne en su conjunto, todos los cortes, y además existir esta oferta complementaria de las toneladas negociadas con el sector, que te permite tener esas toneladas a un determinado precio más barato. Bien. Pero la inflación sectorial, por llamarlo de alguna manera, el precio de la carne depende más de lo primero que de un listado de cortes cuya presencia se cumpla en carnicería. O sea, depende más de la producción que de un listado de cortes. Claro, a ver, el listado de cortes puede estar, pero no oficia de precio de referencia, claro, el listado de cortes. Sí. Lo mismo nos decía hace unos minutos Alberto Williams, de la Asociación de Propietarios de Carnicería. Decía, el problema está en la producción, si a nosotros nos baja el precio por más producción, va a bajar automáticamente en la carnicería. Exacto. Bueno, exacto, es así. Igual lo de los cortes está bien, está lo del mercado federal, lo van a distribuir, entiendo, en algunos puntos, estratégicamente se sabe que son de mayor necesidad, pero bueno, la resolución más profunda es otra. Sí, sí. Bueno, ojalá. De cualquier manera, yo saludo que se haya tomado la decisión, sobre todo de limitar la exportación y de tener un plan ganadero. Sí. En algún punto es una especie de cupo, pero no del típico ROE, sino yendo a una limitación cuantitativa en base a un dato del año pasado. Está bien, digo, limitas en cantidad. Y me parece importante resaltar lo que decías al principio, que es lo que vienen planteando tanto vos como Navarro, y es que ya es falsa esa idea de que los chinos comen lo que nosotros no comemos, porque si no, no se tendría que limitar la exportación, no se los venderíamos. O sea, los chinos comen los cortes que nosotros comemos. Evidentemente, sí. Digo, es como, viste, esos mitos que hay que romper de alguna vez. Bueno, esto es, si no haría falta cerrar la exportación de esos 7 cortes porque no los comprarían si no los comieran. Exacto. Como diría un compañero, descubrieron que la carne pegada al hueso es la más rica. Sí. Ya está. No son tontos, boludo no son. Bueno, Juli, y el otro tema es Club de París. ¿Qué es lo que anunció Martín Guzmán? Y bueno, ¿qué importancia tiene eso en medio también de la negociación con el FMI? Bueno, algunas cosas también para aclarar. Yo no sé cuando nuestros y nuestras oyentes leen alivio financiero que interpretan, pero me parece importante aclarar que no cambia el stock de deuda, sino lo que se hace es ganar tiempo. Sí había cambiado, por ahora no cambia el stock de deuda porque la discusión se trasladó a marzo del año que viene. Argentina va a pagar estos 430 millones, ahora el 31 de julio,
que es efectivamente cuando termina de vencer los 60 días después del 31 de mayo, que es cuando había que haber pagado. Pero la realidad es que se patea a que Argentina negocie con el FMI y luego sí logre volver a sentarse con el Club de París, y eventualmente ahí se discutirían quitas. Con lo cual, para despejar, la cantidad de deuda es la misma, lo que tenemos es una discusión financiera de plazos y de liquidez. Viste que siempre en deuda están las dos variables a tener en cuenta, la liquidez y la solvencia. La liquidez es cuando puedo yo disponer del dinero, digamos, fresco, claro, para ir y pagar. Que la tenés acá en mano. Exacto. Tengo. Bien. ¿La tenés en mano o no la tenés en mano? ¿No? ¿Tenés los dólares en mano o tenés los pesos vos o los tenés en un plazo fijo? Si los tenés en un plazo fijo no son líquidos hoy. Claro. Si los tenés en tu mano son líquidos, ¿no? Esto sería una manera de explicarlo para todos. Ahora, Argentina lo que le está diciendo al Club de París es: yo no lo tengo, y además me costó un montón acumular reservas. Acumuló casi 5.000 millones de dólares de reservas el Banco Central este año, fue muy difícil, estamos en pandemia, no lo tengo para pagar. Si yo te pago, me bajan mucho las reservas, me genera inestabilidad cambiaria, empiezan, el Banco Central no tiene reservas, ya sabemos quiénes van a empezar con eso. Te puedo dar esto, que son 430 millones, vemos para marzo del año que viene. Ahora, el Club de París está ahí en stand-by, sigue igual la discusión. Lo que se viene ahora es el fondo, para poder despejar lo que sigue. De cualquier manera, sí me parecería importante que también se discutan quitas eventualmente, o también se discutan acuerdos que a la Argentina le permitan no pagar todo, más allá de que en magnitudes parece realmente insignificante los 2.000 millones al lado de la deuda que nos dejó Macri con el FMI. Eso no significa que no haya que discutir todo, pero ¿se como puede el meme. discutir quita con el Club de París? ¿Cómo? ¿Se puede discutir quitas con el Club de París? Mira, no me queda claro hoy si eso ha sido parte de la discusión o no. Tampoco me quiero meter en esa mesa en donde quizás se plantearon cosas que uno no lo sabe, pero sería interesante pensar en una discusión que vaya más allá de solamente el tema de los plazos y la liquidez. Bien. Pero bueno, es un anuncio que se estaba esperando y estamos a 23 de junio, con lo cual se necesitaba. Y luego hay otro dato que salió, que es el informe del INDEC de la deuda externa, que es en poder de los no residentes, o sea, de los no diría de los no argentinos, de los no residentes en Argentina, que es básicamente la más difícil de pagar. Bueno, se redujo en el primer trimestre a 2021, entre otras cosas producto del cambio de manos de los títulos desde los no residentes hacia otros tenedores locales. Bien, es una buena noticia. Es una buena noticia, lo mismo, el stock, el monto total no cambia, seguimos debiendo lo mismo, claro, pero cambió de manos, y Macri lo que había hecho era un cambio de manos en detrimento de los tenedores locales, claro, y a favor de los no residentes, lo cual te lleva a discutir siempre en tribunales afuera. Claro. Y esto me parece que está bueno, sí, que vaya pasando con el paso de los meses, que vayamos viendo estos números. Bien, bueno, veremos todo esto, Julia, cómo se desarrolla. ¿Hablamos mañana? ¿O hablamos el viernes? Sí, cuando hablo con vos siempre es martes, pero bueno, hoy lo pasamos justamente para poder hablar de todos los anuncios de carne. Bueno, ¿cómo te está yendo en el laburo nuevo? ¿Bien? Bien, estoy un poco agotada, pero me encanta. Sí, obvio. Bueno, Juli, felicitaciones, sabemos que tenés mucho laburo ahí, así que bueno, abrazo grande, hablamos mañana. Hablamos mañana, beso grande. Julia Estrada, compañera nuestra y directora actualmente en el Banco Nación. 8 de la mañana, 35 minutos.